Muy buenas tardes, muchachos. Aquí estoy de nuevo, el profe Carlos Soto Palma. El día de hoy vamos a ver la guía de trabajo autónomo número 9 de educación cívica. ¿Y cuál es el título? La Ley Nacional de Atención de Emergencias y Prevención de Riesgos. Muy bien, muchachos. En primer lugar, ¿para qué fue creada esta ley? Para organizar las emergencias en el país, de forma que cada organismo estatal conoce las funciones que debe realizar cuando se presenta un evento natural o antrópico. De esta forma, el país está preparado para las emergencias. Entonces, ¿para qué fue creada esta ley? Para una emergencia que nos pueda ocasionar, por ejemplo, un terremoto, un huracán o una erupción volcánica. Ahora, muchachos, iremos viendo algunas definiciones que están en esta ley. Una primera definición es actividad extraordinaria. Dice, actividad que la Comisión Nacional de Emergencias deberá efectuar frente a un estado de emergencia. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer con los damnificados que nos pueden dejar las inundaciones? Riesgo, probabilidad de que se presenten pérdidas, daños o consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo definido. Vamos a ver, entre los meses de abril y noviembre es la época de lluvias en Costa Rica. ¿Qué riesgo tenemos? Que por el exceso de lluvias se inunden algunas partes de Guanacaste y Punta Arenas. Luego tenemos lo que es estado de emergencia, declaración del Poder Ejecutivo vía decreto ejecutivo con fundamento en un estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias de guerra, conmoción interna y calamidad pública. Hace 4 años por nuestro país pasó el huracán Otto, y producto de esto fue que nuestro gobierno decretó en ese momento un estado de emergencia. Luego amenaza, peligro latente representado por la posible ocurrencia de un fenómeno peligroso, capaz de producir efectos adversos en las personas, los bienes, los servicios públicos y el ambiente. Por ejemplo, los poblados que están construidos cerca de los ríos, ¿qué amenaza enfrentan? De ser inundados, de sufrir inundaciones. Luego, desastre, situación o proceso que se desencadena como resultado de un fenómeno de origen natural o antrópico, que al encontrar en una población condiciones propicias de vulnerabilidad, causa alteraciones intensas en las condiciones normales de funcionamiento de la comunidad. Esto desgraciadamente pasó en la comunidad de Upala hace unos 4 años. Pasó cerca el huracán Otto. Sabemos que cuando pasan los huracanes puede aumentar de forma importante las lluvias, y para complicar aún más las cosas, la comunidad de Upala no estaba muy preparada, que digamos. Desgraciadamente todo esto generó un desastre en ese cantón alajuelense. Luego, emergencia, estado de crisis provocado por el desastre y basado en la magnitud de los daños y pérdidas. Obviamente que el huracán Otto generó toda una emergencia en nuestro país. Y una de las comunidades más afectadas, repito, fue Upala. Gestión de riesgo, proceso mediante el cual se revierten las condiciones de vulnerabilidad de la población, los asentamientos humanos, la infraestructura, así como de las líneas vitales, las actividades productivas de bienes y servicios del ambiente. Esto tiene que ver con todo lo que hacemos para evitar las emergencias o todo lo que hacemos para prepararnos para enfrentar una posible emergencia. Luego, mitigación. ¿Qué es la mitigación? Consiste en tomar medidas para reducir los efectos negativos que nos causan los fenómenos naturales. Multiamenaza. Combinación de 2 o más factores de amenaza para producir un suceso disparador de un desastre. Y pongo otra vez el caso de Upala. Esta comunidad no estaba muy preparada, que digamos. También es un lugar llano que se inunda fácilmente. Y pasó el huracán Otto. Obviamente todo esto se combinó para que en ese lugar, desgraciadamente, hubiera un desastre. Luego, peligro inminente. Probabilidad irrefutable de que ocurrirá una emergencia en un plazo predecible, de no tomarse medidas correctivas de control o mitigación. Más o menos, muchachos, para mitad de año comienza la temporada de huracanes en el Mar Caribe. ¿Y cuál es el peligro inminente que sufren las comunidades que están en las islas del Caribe, el Caribe centroamericano, México y algunas partes de Estados Unidos, que puedan ser afectadas severamente por los huracanes? Eso es un peligro inminente. Luego, preparación, conjunto de actividades y medidas tomadas previamente para asegurar una respuesta anticipada y efectiva ante el impacto negativo de un suceso. Tiene que ver, por ejemplo, con los simulacros que llevamos a cabo para saber cómo actuar en caso que tiemble. Luego, reconstrucción, medidas finales que procuran la recuperación del área afectada.
la infraestructura y los sistemas de producción de bienes y servicios. Consiste en construir nuevamente las carreteras, las casas, los comercios que se dañaron por algún fenómeno natural. Y esto es un fenómeno que puede llevar días, meses o incluso hasta años. Rehabilitación. Acciones orientadas a restablecer las líneas vitales, así como el saneamiento básico, la protección de la salud, la asistencia alimentaria, la reubicación temporal de personas y cualquier otra que contribuya a la recuperación de la autosuficiencia y estabilidad de la población y del área afectada por una emergencia. Esto consiste básicamente en que poco a poco la gente pueda retomar sus actividades productivas, en que poco a poco el gobierno pueda nuevamente proporcionar los servicios básicos que ocupa la población. Respuesta: acciones inmediatas a la ocurrencia de una emergencia. Por ejemplo, que si tiembla en este momento, que sepamos a dónde tenemos que dirigirnos de inmediato. Que de una vez sepamos, por ejemplo, quién tiene que ayudar a una persona discapacitada o lesionada a desplazarse a un área segura. Que sepamos dónde está el botiquín y otros equipos de protección. Suceso: forma específica de manifestación de una amenaza o multiamenaza, la cual ligada a la vulnerabilidad de una población, a su infraestructura, sus actividades productivas y el ambiente, puede generar una situación de emergencia o desastre en un espacio y tiempo determinado. O sea, es la forma específica como ocurre una emergencia en un lugar determinado. Y por último, vulnerabilidad. Condición intrínseca de ser impactado por un suceso a causa de un conjunto de condiciones y procesos físicos, sociales, económicos y ambientales. Hay ciertas comunidades del país que están construidas cerca de pendientes de montañas. Aquí son vulnerables, por lo tanto, a sufrir daños por deslizamientos. Y esto ya desgraciadamente, muchachos, ha pasado en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son algunos principios que tiene la ley de emergencias? Lo menciono rápidamente. Estados de necesidad de urgencias 1, otro es solidaridad, un tercero es integralidad del proceso de gestión, luego número 4, razonabilidad y proporcionalidad, número 5, coordinación, número 6, protección de la vida y número 7, prevención. Ahora voy a decir rápidamente qué objetivo y qué finalidad tiene esta ley de emergencias. El objetivo: la presente ley regulará las acciones ordinarias, las cuales el Estado costarricense deberá desarrollar para reducir las causas de pérdida de vidas y las consecuencias sociales, económicas y ambientales, inducidas por los factores de riesgo de origen natural y antrópico, así como la actividad extraordinaria que el Estado deberá efectuar en caso de estado de emergencia, para lo cual se aplicará un régimen de excepción. La finalidad de esta ley. La finalidad de estas normas es conferir un marco jurídico ágil y eficaz, que garantice la reducción de las causas del riesgo, así como el manejo oportuno, coordinado y eficiente de las situaciones de emergencia. Asimismo, esta ley tiene la finalidad de definir e integrar los esfuerzos y las funciones del gobierno central, las instituciones descentralizadas, las empresas públicas, los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil organizada, que participen en la prevención y atención de impactos negativos de sucesos que sean consecuencia directa de fuerza mayor o caso fortuito. Y para ir terminando, muchachos, ¿qué tipos de comités de emergencia encontramos en nuestro país? Hay sectoriales, hay institucionales, hay regionales, hay comunales, hay municipales. Y basta mucho con escuchar las conferencias de prensa relacionadas con la situación del COVID-19 en nuestro país. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias ha dicho que lo que buscan es que se involucren los comités de emergencia municipales. Y muy bien, muchachos, esto es todo por el día de hoy. La próxima semana les iré subiendo más videos y ya saben, juntos podemos frenar la pandemia del COVID-19.